Hola, mi nombre es Melissa Medina y hoy te explicaré los principales puntos del libro La política de Aristóteles. ¿Quién fue Aristóteles? Filósofo y científico griego que nació en 384 a.C. y murió en 322 a.C., estudiante de Platón en la academia. Aristóteles fue un discípulo que no quiso seguir los pasos de su mentor, fundando una diferente filosofía. Así desarrolló métodos y principios que darían lugar a invenciones como la lógica y su teoría del conocimiento y sistema inductivo, que se convertiría en el primer paso para lo que luego conoceríamos como método científico. Punto número 1. Aristóteles decía que todo Estado está conformado por una sociedad de familias que tienden a un bien común, y este bien es el objeto más importante de esta sociedad de tipo política, ya que, como en todas las sociedades que forma el hombre, solo hacen lo que les parece bueno. En las familias las bases de las sociedades se dan entre el señor y el esclavo, y entre el esposo y la mujer. Punto número 2. Algunos hombres son nómadas. Estos viven en absoluta pereza, sin trabajo, y se alimentan de carne de los animales que crían. Otros viven del robo, otros de la pesca, otros cazan animales y aves salvajes, pero la mayoría vive del cultivo de la tierra y sus frutos, pudiendo combinar diversos modos de vivir, por ejemplo, siendo nómadas y delincuentes o cultivadores y cazadores. Punto número 3. Para Aristóteles, los ciudadanos son naturalmente todos iguales, por lo que todos deben tener igualmente el poder. Según esta idea, el régimen que más se acomoda es aquel que los gobernantes se retiran del poder en el que han sido desiguales. Punto número 4. El mejor sistema es el que regía en ese momento, donde la propiedad es común pero individual. Estaba distribuida para que cada uno se ocupara de la suya, obteniendo siempre así el mayor beneficio. Ayudar es el mayor placer, pero no lo es sin la propiedad privada. Punto número 5. Otra cosa que Aristóteles creía era que el ser ciudadano es el que goza de funciones políticas y judiciales, tanto como juez o magistrado, es decir, que posee libertades políticas. Punto número 6. El buen ciudadano debe poseer las virtudes tanto de mando, es decir, la prudencia, como de súbdito, es decir, la obediencia. Punto número 7. La Constitución es la que determina en todas partes la organización del Estado en relación con las magistraturas. Se pueden diferenciar dos tipos de constituciones. Constituciones puras son las hechas en vista del interés general, y las constituciones impuras, que solo tienen en cuenta el interés personal de los gobernantes. Punto número 8. Las formas puras de gobierno para Aristóteles son: la monarquía es el gobierno de uno solo. La aristocracia es el gobierno de una minoría conformada por hombres de bien, y la república es el gobierno de la mayoría. Punto número 9. Y las impuras son: la tiranía es la que tiene como fin el interés personal del monarca. La oligarquía es la que tiene como fin el bien personal de los ricos, y la demagogia tiene como fin el bien particular de los pobres. Punto número 10. El fin del Estado debe ser siempre no solo la existencia material de todos los asociados, sino también su felicidad y virtud. Punto número 11. Para Aristóteles, el Estado más perfecto es aquel en el cual cada ciudadano puede, gracias a las leyes, practicar lo mejor posible la virtud y asegurar su felicidad, adoptando el camino que mejor le parezca. Así, algunos se dedicarán a la política y otros a la filosofía. Punto número 12. En ese estado perfecto debe haber un equilibrio entre la cantidad de ciudadanos y la extensión del suelo. No debe haber demasiados habitantes, ya que no es posible el orden en la multitud. Su cantidad debe ser reducida de modo que sea posible que se conozcan entre sí, para que de esta manera las elecciones y las sentencias jurídicas no sean necesariamente malas, pero a la vez debe alcanzarse un mínimo necesario para la subsistencia. En cuanto al territorio sobre el cual se asienta el Estado, debe ser fértil y ni demasiado pequeño, ya que impediría satisfacer las necesidades de sus habitantes, y ni demasiado grande porque lo volvería ingobernable. Punto número 13. Otro aspecto que se menciona es que el legislador debe poner mayor empeño en la educación de los jóvenes, ya que en las ciudades donde no ocurre así, el resultado es el deterioro de la estructura política.
Punto número 14. La educación debe ser una y la misma para todos los ciudadanos. Deben enseñarse aquellos conocimientos útiles que son de primera necesidad y 4 son las materias que se acostumbran a enseñar. La primera es la lectura y la escritura, se enseñan por ser útiles en la vida y tener muchas aplicaciones. La segunda es la gimnasia, porque estimula el valor y le dará la debida estructura corporal. La tercera es la música. En la actualidad solo se hace por placer, pero en un principio quienes la incluyeron en la educación lo hicieron porque la naturaleza misma procura no solo el trabajo adecuado, sino también el ocio noble. Y en cuarto lugar tenemos el dibujo, ya que afina la contemplación de la hermosura corporal. Punto número 15. Los deberes del legislador. En el momento de redactar la Constitución para cada lugar, es preciso tener en cuenta tanto la que es ideal para ese lugar, como también la que es posible que se adapte según las condiciones que el mismo presenta. No ignorar en absoluto ninguna de las circunstancias, haber examinado detalladamente la Constitución y sobre todo, tendrá que considerar cuál es la mejor Constitución que se ajusta para todas las diferentes ciudades. Punto número 16. Lo mismo explicado en el punto pasado también ocurre con las leyes. Se tiene que tener en cuenta cuáles son las mejores que pueden adaptarse al sistema constitucional. Punto número 17. Aristóteles explica 4 tipos diferentes de democracia. Cuando no se nos permite a todos el acceso a las magistraturas, se forman los sistemas oligárquicos, lo que hace imposible tener el tiempo libre para la función política, si es que no hay otras fuentes de ingreso. Esto es una forma de democracia. Otra es la que se funda en las diferencias de nacimiento, en la cual todos pueden participar en el gobierno. La tercera forma es aquella en la cual todos los hombres tienen acceso a la participación política. Y la cuarta y última forma de democracia es la que se forma por la abundancia de población como causa de crecimiento de las ciudades, en la cual todos participan del gobierno. Punto número 18. También hay diversas formas de oligarquías. La primera es aquella donde la mayoría de los ciudadanos tienen propiedades, pero no en cantidad excesiva. La segunda forma se da cuando los propietarios son menos que en el caso anterior, pero poseen más territorios, porque siendo más fuertes reclaman más participación en el gobierno. La tercera es cuando retienen las magistraturas y promulgan una ley donde se establece la herencia de ésta a sus hijos. Y por último, la cuarta forma es cuando la dinastía de lo anterior resulta más próxima a una monarquía y ya no gobierna la ley, sino que la soberanía reside en ellos. Punto número 19. Sobre la formación de la república. Para formar la república hay que tomar porciones tanto de la democracia como de la oligarquía y combinarlas en un todo. Son 3 los principios que se toman de estas. El primero son los caracteres comunes a la legislación de cada una. La segunda es tomar el término medio de lo que dice cada uno y otro sistema. Y el tercero es combinar ambos sistemas, tomando elementos de ambas legislaciones. Punto número 20. No hay ninguna ciudad que pueda existir sin las magistraturas necesarias y ninguna que pueda administrarse bien sin aquellas que atiendan al buen orden y la armonía. Las magistraturas quizás más difíciles de todas es la que tiene que ver con la aplicación de las penas a los condenados y la custodia de los presos. Hay magistraturas no por eso menos necesarias como son establecidas para la vigilancia de la ciudad y las funciones militares. Es necesario que haya otras magistraturas que tomen razón de las cuentas y las perfeccione y no tenga otra cosa que atender. A esto se les llama auditores, controladores, revisores o procuradores fiscales. Otra especie de cargos públicos son las que se refieren al culto divino, como los sacerdotes. Punto número 21. Las causas principales de las revoluciones son la búsqueda de la igualdad o desigualdad que se pueden dar por distintos factores, como el lucro, el honor, la soberbia, el miedo, el afán de superioridad, el desprecio, el incremento desproporcionado de poder, la negligencia y la mediocridad. Punto número 22. Las revoluciones en las democracias se producen algunas veces porque los demagogos insultan a las clases superiores con la mira de halagar al pueblo y promueven su unión, bien repartiendo las propiedades o reduciendo sus ingresos. Punto número 23. Las revoluciones en la oligarquía se pueden dar cuando los oligarcas ofenden al pueblo y sobre todo cuando de la oligarquía misma surge el jefe de la revolución. Punto número 24. En la tiranía podría resumirse en el mantener el ánimo apagado de los súbditos y el hacerlos desconfiados entre sí. Esto fue todo de mi parte, espero les haya agradado el video. Gracias.